Tomen su lugar, hermanos, por favor. Y vamos a permitir a los pequeñitos que salgan del templo para su clase reverentemente, sin correr, que salgan despacito y que Dios los bendiga. Y nosotros vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y voy a pedirles que por favor abran la escritura allá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, para leer los versículos 12 al 14. Filipenses 2, 12 al 14, y voy a hacer esta lectura en voz alta, síganla en su lugar reverentemente y con mucha atención. Dice la Escritura Sagrada así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, gracias te damos, bendito Padre Celestial, por la bondad con la que a cada uno de tus hijos nos llenas de tus misericordias. Gracias, Señor, porque hasta esta hora tu fiel presencia es sobre la vida de cada uno de nosotros, obrando, Señor, en nuestra vida tu santa voluntad. Te agradecemos ahora, Señor, después de haberte alabado, después de haber, Señor, escuchado los testimonios y también haber leído tu santísima palabra, que hables a nuestro corazón, que tú, Señor, permitas que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser, para que, como siempre, Señor, no vuelva a ti vacía. Te lo suplicamos humildemente en el nombre de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, 3 versículos muy breves, cortos, pero de una gran profundidad de mensaje. Y el sermón tiene el siguiente título, el cual es una pregunta que yo pregunto: ¿a quiénes estoy hablando? ¿A quiénes estoy hablando? Comenzaré diciendo que el versículo 1 del capítulo 1 de esta misiva especifica a quiénes estaba hablando el apóstol Pablo. Y ese versículo 1 del capítulo 1 dice literalmente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Los destinatarios eran los cristianos, o sea, los miembros de aquella iglesia y los líderes religiosos, y me refiero más específicamente a toda la congregación de la primera iglesia cristiana fundada por el apóstol en Europa. Esta epístola contiene pocos datos históricos y también doctrinales. Es más bien una carta considerada de carácter práctico, ya que el escritor va directo a la conducta, a las vivencias y a las evidencias del cristianismo genuino que identifica no solo a cada creyente, sino también a cada iglesia como verdaderamente cristiana. Tal vez por esta razón la ausencia de Pablo en aquella grey le despertaba a él cierta preocupación al enterarse que había entre ellos hermanos
con desacuerdos y con enemistades personales. Porque si ustedes van al capítulo 4 y leen el versículo 2, dice literalmente así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. En alguna manera, las condiciones de aquella iglesia en Filipos y las de casi cualquier iglesia en todo el mundo, incluyendo esta iglesia en Tlaquepaque, son similares. Así como las condiciones del apóstol Pablo y de cualquier pastor, incluyendo a un servidor, también lo son. ¿Y saben por qué digo esto? Bueno, pues por lo que vamos a ver. Un somero análisis de los 3 versículos leídos nos dirán a quiénes, y es aquí el punto al que yo quiero llegar, a quiénes estaba Pablo hablando hace más de 2000 años y a quiénes estoy hablando yo hoy en día. 6 cosas básicas, vamos a decir, que están en estos 3 versículos. 6 cosas básicas. La primera: estoy hablando a todos los que se deben amar. A todos los que se deben amar. Versículo 12 comienza diciendo: por tanto, amados míos. Hasta allí. Amados míos. Esa expresión tan hermosa, tan llena de ternura y de amor genuino, dice a quienes estaba hablando Pablo y a quienes estoy yo hablando el día de hoy. A todos los que se deben amar. ¿Que es un deber amarlos? Sí, hermanos, es un deber cristiano, es un deber espiritual, es un deber como hijos de Dios, ya que dice la Escritura que Dios es amor. Y si Dios es amor y Dios ha hecho morar su Espíritu Santo en mi corazón, yo debo amar a mis hermanos. Yo debo amar a todos los que aquí nos congregamos, y no solo a los que están aquí, allá los que están fuera tienen más necesidad de nuestro amor. Necesitan ese amor que ya nos ha caracterizado y que nos debe caracterizar a los que ya estamos aquí. Porque lo que nos une es ese amor, el amor en Cristo. Dice la Escritura que el amor de Cristo nos ¿qué? Constriñe. Entonces, hermanos, tanto el apóstol Pablo hace más de 2000 años como el día de hoy un servidor, estamos hablando a todos los que se deben amar. Y sin embargo, acabamos de leer en la introducción que hay un pasaje en el capítulo 4, versículo 2, de 2 hermanas que estaban peleadas, enemistadas, que no se podían hablar, que no se podían ver, que habían combatido juntas en la guerra espiritual contra el pecado, llevando la palabra del Señor, pero que ahora estaban enemistadas. Desafortunadamente, este es un mal que sucede casi en todas las iglesias. No falta algún hermano enojado con otro, no falta una hermana que no le da el saludo a la otra, y esas cosas, hermanos, a Pablo le angustiaban, y aunque no estaba allí presente en aquella iglesia, se había enterado de eso, y eso a Pablo le angustiaba. Eso a Pablo no le dejaba estar tranquilo. Eso a Pablo le preocupaba tanto, y por eso en esta carta, que está escrita o considerada como una carta práctica, o sea, que toda la fe y la doctrina y el amor se deberían de ver en la vida de cada creyente como una realidad, no estaba sucediendo. Por eso Pablo dice: por tanto, amados míos. Y yo hoy hablo a los que se deben amar, porque es un deber delante de Dios. Es un deber delante de Dios primeramente, hermanos, porque
Como dice Juan en su primera carta, que el que dice que ama a Dios a quien no ha visto, ¿cómo puede amar al hermano a quien ve? Y dice amar a Dios a quien no ve. Por lo tanto, es un deber primeramente con Dios, amarnos, porque Él nos amó. Y es un deber amarnos como entre nosotros, como hermanos, porque el Señor nos ha hecho miembros de su familia. Y en esta iglesia, miembros de esta iglesia en lo particular. Yo no sé de alguien que odie su dedo meñique, o su oreja izquierda, o alguno de sus ojos, o una de sus rodillas, porque amamos nuestro cuerpo, lo cuidamos, lo sustentamos, porque lo necesitamos, porque es nuestro, porque Dios nos lo ha dado. Cada miembro de esta iglesia formamos un cuerpo donde Cristo es la cabeza, donde Él es el que manda, y donde Él manda que cumplamos con su palabra. Y su palabra está hablando a todos los que se deben amar. Y usted diría, ¿por qué habla que se deben amar? ¿Por qué nos incluye Él? Bueno, me incluyo también, pero yo estoy dirigiendo este mensaje a ustedes en este momento. Y les digo que es un deber amarnos. Primera de Juan lo dice, y vamos a ese pasaje que yo mencionaba, ¿verdad? O vamos más bien, sí, Primera de Juan. Este pasaje es muy interesante porque si vamos al capítulo 3, Primera de Juan 3, 14 en adelante, dicen así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Perdón, hermanos, estoy leyendo un pasaje equivocado, con razón no me sonaba. Disculpen, estaba en Primera de Pedro, es Primera de Juan 13, ustedes están bien. Primera de Juan 3, 14 en adelante, ahora sí. Qué diferencia, ¿verdad? Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos, fíjense nada más, ¿verdad? En que amamos a los hermanos. Y sigue diciendo la palabra del Señor: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Qué interesante que estos versículos que acabo de leer yo los resumiría prácticamente en lo que dice el versículo 18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sí, hermanos, el amor debe ser práctico, porque si usted le dice a un hermano en la fe: hermano, Dios le bendiga, pero no le ama, está siendo hipócrita. Y si nos hablamos: oiga, hermano o hermana, estamos expresando un término que nos une, un término que nos hace uno como miembros de la familia del Señor, y no hay amor, entonces estamos siendo hipócritas, hermanos. Es importante, hermanos, entender que tenemos un compromiso con Dios, el deber de amarnos, y es a quienes estoy hablando en este día. Pero volvamos por favor a Filipenses capítulo 2 para seguir adelante con el tema que cuestiona: ¿a quiénes estoy hablando?
Pues en segundo lugar diremos que estoy hablando a todos los que siempre obedecen. A todos los que siempre obedecen. Y estamos ahí en Filipenses 2, versículo 12, que dice así: por tanto, amados míos, y aquí viene, a los que siempre obedecen, como siempre habéis obedecido. Como siempre habéis obedecido. Es interesante que Pablo está reconociendo la obediencia de aquellos hermanos de la iglesia en Filipos. Pablo la reconoce. Esto es casi un elogio. Como siempre habéis obedecido. Está reconociendo la obediencia de aquellos hermanos. ¿A quién? Pues a la palabra de Dios, a Dios mismo. Y en este caso a Pablo, que era el siervo del Señor, por quienes ellos conocieron la santa palabra y por quienes ellos creyeron en el Evangelio. Obviamente, Pablo era un ícono de autoridad entre ellos, pero ahora no estaba entre ellos y tenía esa angustia que siempre habían obedecido y que esa obediencia que les caracterizaba debería seguir siendo una característica en ellos. ¿Por qué? Como ya vimos, había pleitos, había disensiones, había diferencias y desafortunadamente ya no estaban obedeciendo. Y es importante, hermanos, que no perdamos de vista la obediencia. Porque justamente, hermanos, en la obediencia es en donde se prueba cuánto amamos a nuestro Dios. Porque el hijo que no obedece al Padre realmente no lo ama. Quizá está acostumbrado a Él, quizá lo necesita, quizá le conviene estar al cuidado del Padre, pero si no obedece, el hijo o la hija que no obedecen a su padre o a su madre, realmente no lo ama. Porque es en la obediencia donde se muestra ese amor, esa gratitud, ese compromiso que se tiene con esa autoridad que tienen en el hogar el padre y la madre. Pues sí, estoy hablando a todos los que siempre obedecen. ¿Y a qué me refiero con los que obedecen? Pues a los que cumplen con lo que la palabra nos enseña, no solo a amarnos, a la asistencia a los cultos, por ejemplo, hermanos, es algo en lo que yo, ahorita el templo se ve medio lleno, casi lleno, pero venga el miércoles al culto de oración, venga el viernes al estudio bíblico y va a ver cuán pocos obedecen, cuán pocos obedecen. ¿Por qué? ¿Qué tiene el domingo que sí obedecemos al Señor en asistir, en casi llenar el templo, que no tenga el miércoles o el viernes a las 7 de la tarde o de la noche? Y es que, hermanos, la obediencia es donde se prueba el amor. Por eso, si vamos a Hebreos 13, si vamos a Hebreos capítulo 13, vamos a ver lo que dice el capítulo 17. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántas veces desde este púlpito y todos los días insisto, hermanos, vengan a los cultos, vengan a orar, hermanos, por favor, hagamos esto, hagamos lo otro? Creo que hasta el día de hoy, hermanos, en los más de 4 años que llevo de pastor, nunca he dado una orden que esté fuera de la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que me tienen tranquilos a mí personalmente. Que las cosas que les he dicho que tenemos y debemos hacer, nunca las he expresado fuera de la palabra del Señor. ¿Por qué no obedecemos todos? Si la Biblia da una orden explícita, no dice obedecer a Fernando de la Mora,
dice a vuestros pastores, al pastor que esté en turno en la iglesia, a quien esté. Ahora, en este tiempo estoy yo. ¿Quién viene detrás de mí? No lo sé. Pero igual el que llegue, como los que han estado antes de un servidor, debieron ser obedecidos siempre y cuando se mantengan dentro de los lineamientos de la palabra del Señor. Porque luego hay pastores que pasan por encima de la palabra de Dios a hacer su voluntad y imponen y quitan y corren y hacen lo que quieren y cambian. Ahí hay errores de la iglesia, tolerar a alguien así. Porque la iglesia tiene todo el derecho de echar fuera a una persona así. Porque nadie está para adueñarse de la iglesia y enseñorearse de ella para provecho y para perjuicio de la otra. El pastor que esté debe ser un hombre que ejerza lo que la Biblia dice. Y cuando el apóstol dice que se debe obedecer a los pastores, realmente no está diciendo que el pastor sea un mandamás. Está diciendo que tiene de parte de Dios la autoridad para hacer que se obedezca su palabra. Eso es todo. Y si Dios le ha dado esa autoridad y la iglesia no responde, ¿a quién realmente le están fallando? ¿Al pastor o a Dios? Es a Dios, hermanos. Es a Dios. Por eso, hermanos, ahora que un servidor va a salir de vacaciones, me gustaría que obedeciera en lo que hemos insistido. La asistencia a los cultos, porque los dos domingos que estuve fuera en ausencia por el permiso que me dieron para ir a predicar a la Iglesia Bautista Emanuel, pues supe que la asistencia bajó mucho, los domingos inclusive. Pues no va a ir el pastor, pues no vamos. ¿Vienes a quedar bien conmigo? Estás equivocado. Tu compromiso no es conmigo, es con el Señor. El Señor se hace presente. Él dijo que a partir de donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está presente. Y tu compromiso es con el Señor en esta iglesia, porque en esta iglesia eres miembro. No te pusimos una pistola en la cabeza para que te hicieras miembro de esta iglesia. Cada quien voluntariamente decidió hacerse miembro de la iglesia a la que le queda cerca, le conviene, le gusta o donde Dios le ha puesto. Pues allí es a donde debe ser fiel. Y si el pastor, por alguna razón de causa de enfermedad, de vacaciones o de compromiso personal, qué sé yo, no está, el pastor divino sí está. Él no falta a los cultos. Y con él es con quien has quedado mal. Y es importante, hermanos, obedecer al pastor. No para que yo me sienta que me obedecen, no para que yo me sienta que aquí todo yo mando, no, porque no mando, aquí está quien manda, el Señor por medio de su palabra. Y como les dije, gracias a Dios estoy tranquilo de que nadie puede echarme en cara que las cosas que les he pedido y que he ordenado están fuera de esto. Siempre me he comportado dentro de los lineamientos de la Escritura. Por eso, hermanos, hoy les digo, y estoy hablando a todos los que siempre obedecen, para que sigan obedeciendo a la palabra del Señor. Volvamos a Filipenses para decir en tercer lugar que estoy hablando también a todos los que se han comprometido, a todos los que se han comprometido. Versículo 12 que estamos leyendo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, el compromiso. Sí, hermanos, Pablo sabía que cuando él estuvo presente en la iglesia, obedecieron. Ahora que no estaba presente, sabía que no estaban obedeciendo. Bueno, yo
en este año que he estado presente, y digo año de trabajo, sé quiénes han obedecido y les pido sigan obedeciendo. Sé también quiénes, por las razones que ustedes gusten y quieran, las cuales a mí no me conciernen, no han obedecido, no han podido, no han querido, yo no lo sé, pero les animo a obedecer, hermanos. Y no solamente como si yo estuviera, porque no es por la presencia del pastor, es por la presencia de Cristo, hermanos. Es Cristo, por eso nos llamamos cristianos, por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo, porque venimos a adorar a Cristo, porque Cristo es el motivo de nuestra existencia. Pablo decía, para mí vivir es Cristo, y el morir ya es la ganancia suprema. Pero nuestra vida es de Cristo y es para Cristo. Por esa razón, hermanos, es que hablan los que se han comprometido con Cristo, no con el pastor, con Cristo. Y si usted se ha comprometido con Cristo, usted no le va a fallar a Cristo. Porque el Señor, estos 15 días que yo esté fuera de la iglesia, el Señor sí estará aquí. Usted, ¿con quién es su compromiso? ¿Con Fernando de la Mora o con Cristo? Amén. Oí que dijeron con Cristo. Bueno, ojalá que lo demuestren cuando yo no esté. Que lo demuestren también cuando yo no esté, hermanos. Por eso vamos a ver qué dice el Salmo 11. El Salmo 11 dice algunas palabras que me gustaría que consideráramos. Vea qué importante lo que encontramos en este Salmo. Salmo 11, a partir del versículo 4, cuando dice, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Qué palabras tan hermosas, esas últimas palabras, el hombre recto. El hombre recto es el que se ha comprometido con Dios. El hombre recto es el que sabe que el Señor se hace presente. Por eso el versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Y si Jehová está en su santo templo, allí deben estar los que se han comprometido con Él. No con el pastor, no con los diáconos, con el Señor. Por eso, hermanos, le invito de veras de corazón a que no abandone los cultos ahora que un servidor estará fuera de la iglesia. ¿Verdad? Que por favor asista recordando su compromiso con el Señor Jesús, con Cristo, con Dios mismo. Ay, al cabo el pastor no está, al cabo ya no se va a dar cuenta que no venimos. Qué lástima que se cuiden del pastor humano y no se cuide del pastor divino. Yo no le voy a ofrecer nada, hermano, pero Dios sí, Dios le ofrece todo. Y es con Él con quien quedamos mal a veces. Por eso es que decimos digo que estoy hablando a todos los que se han comprometido. Pues el pasaje que tenemos en Filipenses dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Sí? Mucho más en la ausencia del pastor se debe ver ese compromiso. Porque cuando está el pastor, pues la gente se cuida, ándale, algo así, el pastor no te vaya a regañar. Y a veces hasta los niños ya les metemos el miedo. Ay, aguas, viene el pastor, y el chiquillo todo asustado, vea al pastor, ya lo ve hasta como con cuernos casi. Ay, te voy a acusar con el pastor, ¿verdad? Y hacemos mal, porque realmente el compromiso es con Dios.
es con Dios. Y a veces, como les digo, porque está uno en la iglesia, pues muchos se detienen a hacer algo o a pelearse o a decirse. Deja que se vaya el pastor de vacaciones, al cabo ya casi se va. No, pues mucho más, ahora que no voy a estar es cuando más, hermanos, deben obedecer al Señor, su compromiso con el Señor, hermanos, no lo olviden, porque estoy hablando a todos los que se han comprometido. Y volvemos a Filipenses para decir también que estoy hablando a todos los que son responsables. Versículo 12 en su parte final dice así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La responsabilidad, hermanos, de ocuparnos. ¿Cómo podríamos expresar esa palabra más clara? Es simplemente trabajar, atender a nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, hermanos, una salvación que no le costó a usted nada, sino a Cristo, su sangre, su vida. Ese sacrificio que hizo para salvarlo a usted, gracias a ese, usted y yo tenemos salvación. Y mediante ese sacrificio expiatorio, usted y yo ahora somos salvos. Ese beneficio que nos otorga el sacrificio de Cristo Jesús es en el que debemos ocuparnos, trabajando, cuidando esa salvación. Y debemos cuidarla, hermanos, de muchas maneras, especialmente no dándole lugar al diablo, no cediendo a la tentación, aprovechando cualquier oportunidad, hermanos, que glorifique el nombre del Señor. De usted depende, no espere que todo lo haga el Señor por usted. A veces tenemos la idea de que una vez que le entregamos nuestra vida al Señor, es como decirle: ya tú es tuya, yo ya no hago nada, hazlo todo tú. Él lo va a hacer todo a través nuestro. Y Él espera que nosotros realmente nos pongamos a trabajar, nos ocupemos en esa salvación que Él ya nos ha dado. Porque de todas maneras, hermano, un día vamos a dar cuenta de esta salvación. Y yo no sé qué tan preparado esté usted ya para dar, y no lo digo porque ya se vaya a morir, ¿no? Sino porque no sabemos cuándo va a ser eso. Porque no sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia santa, a rendirle cuentas. Hoy estamos, mañana a lo mejor no. Y a veces nos sentimos también físicamente que creemos que pues la muerte está todavía muy retirada, pero no. Yo realmente me doy cuenta en las estadísticas de las noticias y en lo que uno lee, que realmente los que más se mueren son los sanos, fíjese, y no los enfermos ni los que están en los hospitales, porque el enfermo y el que está en el hospital está siendo cuidado, y el enfermo se cuida. Son los sanos, los que se sienten bien, los que hacen cosas temerarias, y son los que se están muriendo, hermanos. Por eso, aunque usted se sienta bien, no piense que la muerte está lejos. Realmente, cuando yo era artista plástico, cuando yo me dedicaba a dibujar y a pintar cuadros, yo hice un dibujo que luego transporté a un lienzo pintado en óleo. Fue un cuadro que se vendió y se vendió bien, y yo puse a un hombre caminando, de frente se veía el personaje caminando, un hombre trajeado con corbata, un individuo común y corriente, caminando por una calle, por una acera, pero dibujé o pinté a un lado la figura de un esqueleto, de una calavera, pero medio transparentoso, como medio fantasmagórico, pero allí. Y el cuadro lo titulé mi dama de compañía. Todavía recuerdo ese cuadro antiguo. Y la gente me decía: oye, ¿por qué dije, porque lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. La muerte física. Cualquier persona, cualquier ser humano que nace, lo único seguro que tiene es la muerte. Y yo decía: esa va a nuestro lado todos los días. Y es cierto, hermanos. De manera que hay que estar preparados. Y estoy hablando a todos los responsables, a los que, dice la Escritura, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
¿Cómo te estás ocupando de tu salvación? ¿Cómo estás cuidando esa salvación que Dios te dio? ¿Cómo la estás cuidando? Viniendo al templo, estás cuidándola bien. Faltando y yéndote a los antros o a las fiestas, con los amigos, a hacer cosas malas, la estás descuidando. Es responsabilidad, es un regalo que Dios te ha dado, una salvación que no nos merecíamos, no la merecíamos y el Señor nos la ha dado. Por lo tanto, debemos cuidarla. Hebreos capítulo 2 lo dice, en un pasaje muy conocido, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4 dicen así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Te das cuenta por qué debes cuidar esta salvación? Porque la Escritura dice primeramente que debemos atender a lo que estamos oyendo, las palabras que estamos oyendo. No las eches en saco roto. Dios te está hablando a través de su palabra. Claro, se está valiendo de un servidor, pero es la palabra de Dios. ¿Cómo estás cuidando tu salvación? Porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo le decía hace unos momentos a un muchacho de esta iglesia con el que hablé. Yo le decía que el Señor Jesús dijo que el que persevere hasta qué. ¿Ese qué? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que hay que cuidar tu salvación hasta el final. Hasta el final de tu vida o hasta que Cristo venga. Hasta entonces debes cuidar esa bendita salvación que Dios te ha dado, que le costó a Cristo su sangre, que a ti nada más te costó creer en Él. Y ahora viene el verdadero trabajo, cuidarla. Vamos a decir en quinto y último lugar, en quinto lugar, y volvemos a Filipenses para ver a quiénes estoy hablando. Bueno, pues diremos en quinto lugar que estoy hablando a todos los que son sumisos. Versículo 13 de Filipenses 2 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué interesante lo que Dios hace. No solamente nos pone el deseo de hacer las cosas, sino también nos lleva a realizarlas. Pero eso es por su buena voluntad. Es a la cual debemos someternos. Y vuelvo a insistir con la asistencia, por ejemplo. Cuando se te dice, vámonos al templo, ya es la hora, pero te dice alguien, hombre, quédate a ver el partido de fútbol, va a estar bien bueno, es la final. Cultos hay todos los domingos y puedes ir a cualquiera, finales no hay todos los domingos. Ah, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Allí ya no te estás sometiendo al Señor, te estás sometiendo al mundo, a un partido en donde ningún beneficio vas a obtener. Digo, si con que ganara la copa, si con que ganara el equipo que gana, al ganar el torneo, a ti te dieran una comisión de lo que les pagan, bueno, pues yo diría, bueno, pues le van a dar, por lo menos algo vas a alcanzar. Pero si gana el América o las Chivas o el Cruz Azul, ¿a ti qué beneficio obtienes? ¿Qué es el provecho que sacas de todo eso? Lo triste de todo esto es que no te estás sometiendo a la voluntad de Dios.
y que nos sometemos a la voluntad de Dios cuando me conviene, cuando no tengo otra cosa que hacer, o cuando, pues, está bien, hoy me quiero someter a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es todos los días. Por eso digo yo que estoy hablando a todos los que son sumisos. Y si tú te sometes a la voluntad de Dios, es para siempre. Porque con el Señor no podemos jugar. Con el Señor no debemos jugar. Porque Él no juega con nosotros. Porque Él no nos cuida un día y otro día dice, pues arréglatela sin mí, porque hoy estoy tan ocupado que no voy a poder atenderte. El Señor nunca nos ha fallado. El Señor jamás nos ha dado la espalda. Y nosotros con mucha frecuencia lo hacemos, tristemente. Por eso Santiago, si vamos a la carta de Santiago, allí encontramos algo muy interesante en el capítulo 4. A partir del versículo 5 que dice, Santiago 4:5, dice de la siguiente manera: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Huirá de vosotros. ¿Sabes por qué Satanás no acaba de huir de tu vida? Porque no te has sometido a Dios completamente. Porque Satanás sabe que va a haber ocasiones en las que tú vas a dudar si obedeces o no al Señor. Pero si Satanás ya supiera y viera que estás decidido, convencido de humillarte a la voluntad de Dios y hacer lo que Él te manda, hace mucho que Satanás te habría dejado en paz. Sabría que contigo es una lucha perdida. Y quizá ya hubiera ido a molestar a otro de los hermanos. Pero por esa razón, porque no nos sometemos por completo al Señor, es que seguimos cayendo en las luchas diarias con Satanás en el pecado. Y finalmente, ahora sí, para terminar, estoy hablando a todos los que se han santificado. Filipenses 2:14 dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. El que se ha santificado a Dios ha dejado esta vida de perversidades, de maldades, de contiendas y de celos atrás. El que se ha santificado a Dios, o el que ha sido santificado por Dios, ha dejado atrás esta vida de sospechas, de intrigas, de desconfianzas. Es un cristiano que vive para adorar al Señor. Es un cristiano que su vida es un reflejo de la presencia de Dios y puede con su vida ser de grande bendición, no para causar problemas en la iglesia. La persona que se ha santificado no causa problemas en la iglesia. Es más, está para solucionarlos y mayor aún para evitar los problemas. Por eso que en la iglesia haya problemas a mí me demuestra que las personas, que los hermanos no se han sometido al Señor, que no han sido santificados, que no están permitiendo que el proceso de la santificación se lleve a cabo. Y que están estorbando al Espíritu Santo para que los esté santificando, para que los esté cada día haciendo semejantes a la imagen del varón perfecto, a Cristo Jesús. Estas cosas las encontramos claramente si leemos Hebreos capítulo 12,
vamos a encontrar lo que este pasaje confirma lo que estamos diciendo. Hebreos 12, por favor, versículos 14 en adelante. Hebreos 12, 14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró, ¿qué dice? Con lágrimas. Esperemos, hermanos, que ese proceso de santidad, sin la cual dice la Escritura nadie verá al Señor, sea una realidad en todos los cristianos en esta iglesia. Que cada uno dejemos al Espíritu Santo hacer la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y que, como dice aquí Hebreos, brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que podamos evitar esto, hermanos, entre nosotros. La amargura, el resentimiento. Por eso estábamos leyendo en Filipenses: haced todos sin murmuraciones y contiendas. Aquí venimos a adorar al Señor, no a otra cosa. Nadie debe buscar su propio provecho, sino el del otro. Para terminar, diré lo siguiente a manera de conclusión. El propósito específico al estar hablando a todos los que se deben amar, a todos los que siempre obedecen, a todos los que se han comprometido, a todos los que son responsables, a todos los que son sumisos y a todos los que se han consagrado, es a que sigan así fieles al Señor, tanto en la presencia del pastor como mucho más en su ausencia. Porque decíamos que el pastor divino siempre está presente. Ahora una pregunta: ¿es usted o eres tú uno de esos a quienes estoy hablando? Si lo eres, me alegro por ti, por usted y por la iglesia, ya que serán un factor positivo para que un servidor se vaya de vacaciones tranquilo. Pero si no es usted ni eres tú uno de esos a quienes estoy hablando, entonces lo lamento. Por usted, por ti y por la iglesia, ya que serán un factor negativo para que un servidor se vaya con preocupaciones. Solo recuerda este pasaje que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y termino con una frase que dice así: hoy he hablado lo que Dios me ha mandado. Que Dios les bendiga.